The title of the entire seminar is Grace for the Hurting. El título de toda la conferencia es Gracia para el dolido, o para el que se duele. And the subject I'm going to talk about both this morning and then at the end is probably for those among us who are hurting the most. Y el tema del que estaré hablando en esta mañana, en la conferencia principal de esta mañana y al final de las conferencias, quizá es el tema que trata del dolor donde muchas personas están padeciendo. We're going to talk about helping people who have suffered from abuse. Estaremos hablando acerca de cómo ayudar a personas que han sufrido o que son víctimas de abuso. Abuse is using your power to harm somebody else. El abuso es usar de tu poder para herir a alguien más. There are several different kinds of abuse. Hay diferentes tipos de abuso. There is physical abuse, for example, spousal abuse, Hay el caso del abuso físico entre cónyuges, where one spouse hits, pushes, grabs, harms the other. donde uno de los cónyuges lastima, golpea, empuja, agarra fuertemente al otro. There's also the physical abuse of a child, También está el abuso físico de un niño, when a parent gets out of control and injures the child. cuando el padre se sale de control y lastima al niño. Neglect of a child is also abusive. La negligencia de un niño también es abuso. Not taking care of that child's basic needs for food and safety. El no cuidar de proveer las necesidades básicas de un niño como el alimento y la seguridad. We could also talk about verbal abuse, where hateful words are said. También se puede hablar del abuso verbal, donde palabras de odio se dicen, se hablan. People also talk emotional abuse, where through manipulation and cruel words and actions, you're hurting somebody else. También se habla del abuso emocional, la manipulación o palabras duras o acciones que lastiman a otra persona. And I'm going to talk this morning quite a bit about sexual abuse, Y esta mañana también estaré hablando acerca del abuso sexual, especially sexual abuse on children. y especialmente el abuso sexual sobre niños. Now, I think it's also important to think of these in biblical categories. Ahora es importante que pensemos en esas cosas y categorizarlas bíblicamente. Abuse is sin. El abuso es pecado. Jesus said that even if you're angry in your heart or if you speak hatefully to someone, you are committing murder. El Señor Jesús dijo que si estás enojado en contra de alguien o incluso si hablas mal de la persona, estás cometiendo homicidio. The Bible talks about, for example, the deeds of the flesh, which include outbursts of anger and rage and quarreling. El libro de Gálatas habla de las obras de la carne que incluyen la ira, el pleito. And so I think something else to consider, the Bible teaches that it's not just physical abuse that's sin, but it's also hurting people with our words and with our other actions. Y es importante ver que la Biblia habla de que no solamente el abuso físico es pecado, pero también el lastimar a las personas con nuestras palabras y acciones es pecado. The opposite of abuse is love. En lo contrario del abuso es el amor. We're supposed to love everybody Se espera de nosotros que amemos a todos, as God has loved us, como Dios nos ha amado a nosotros. to speak and act for their good, to build them up. Hablar y actuar para el bien de la persona, para edificarle. Abuse is destructive, El abuso es destructivo, it's selfish, es egoísta and it brings God's judgment. y trae el juicio de Dios. Now, something has happened to me even since I prepared this talk that I want to talk about this morning. Ahora, algo ha pasado en mí, incluso en el estar preparando esta plática que estoy compartiendo esta mañana. The notes you have are based upon a booklet I wrote we have out there called Help, Someone I Love Has Been Abused. Las notas que ustedes tienen está basada en este pequeño librito que dice ayuda, alguien que yo conozco ha sido abusado. And we're going to get to that in terms of how do you help a victim of abuse to deal with their situation in a biblical way. Y vamos a llegar a ese punto donde podemos ayudar a la persona, a la víctima de abuso, a que supere la situación de una manera bíblica. But I want to talk for a while this morning about something that's happened actually in our church.
Pero quiero hablar con ustedes de algo que sucedió, de hecho, sucedió en nuestra iglesia, where we have faced a situation of sinful abuse and have had to try to deal with it in a biblical way. donde tuvimos que enfrentar una situación de un abuso pecaminoso y tuvimos que tratar con esto de una manera bíblica. Some of you who have notes may have something that says lessons learned from unthinkable sexual abuse. Algunos quizá tengan estas notas que son lecciones que hemos aprendido de un abuso sexual impensable. And we know what the Bible says, but sometimes its teaching becomes very real to us when we face a great crisis. Sabemos sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero en ocasiones las verdades de Dios se hacen real en nuestra vida cuando enfrentamos una crisis. Our church has gone through the biggest crisis we ever have endured in the 23 years we've been in existence. Nuestra iglesia ha enfrentado la mayor crisis que jamás hemos confrontado en los 23 años que tenemos como iglesia. I guess it was about May of this year, we learned something terrible about one of our missionaries. En mayo de este año supimos algo terrible acerca de uno de nuestros misioneros. This is a man whom we have known for 20 years. Este es un hombre que hemos conocido por 20 años. I considered him to be one of my closest friends. Yo lo he considerado como uno de mis amigos más cercanos. He's a generation older than I am. He's now about 80 years old. Él es una generación más mayor que yo. Él ya va a cumplir como 80 años. My wife and I actually helped to raise his adopted son when he and his wife weren't physically able to care for him. La esposa de Jim y el pastor Jim, ellos cuidaron del hijo de este hermano cuando él y su esposa no podían cuidarlo, el niño adoptado que ellos tenían. When he was in our church in the mid-1990s, he was made a pastor. Cuando este misionero estaba en la iglesia con nosotros en los 90s, fue nombrado pastor. From everything we could see, he was a very good man. Desde todo lo que nosotros podíamos ver, él era un buen hombre. It appeared that God was using him and many people were coming to faith. Parecía como que Dios le estaba utilizando en gran manera y muchas personas estaban viniendo a la fe. And in 1999, we sent him back to his native country, which is the Philippines. Y en 1999 lo enviamos a su país natal, que son las Filipinas, to be a missionary, to train pastors, and to plant churches. para ser un misionero, entrenar pastores y plantar iglesias. Well, now, my wife and I went to the Philippines many times and worked with him there. El pastor Jim y su esposa fueron a las Filipinas muchas veces a trabajar juntamente con él. We stayed in his house. Se quedaron en su casa We looked upon him and his wife almost like we would our own parents. y los veían a ellos como si fueran sus propios padres. But then in May, we learned something terrible. Pero en mayo supimos algo terrible. We were told by one of his children that it had been discovered that he had been having a sinful relationship with a young woman that had been going on for 11 years. Uno de sus hijos nos dijo que habían descubierto que él había tenido una relación pecaminosa con una joven durante 11 años. It began when she was only 17 years old, and he would have been about 70 years old. Esa relación comenzó cuando ella tendría como unos 17 y él tenía unos 70 años de edad. She was one of the leading ladies, the piano player in the church where he was exercising leadership. Ella era una de las personas que estaban trabajando en la iglesia, tocaba el piano como líder. This news was so shocking we couldn't believe it. Esta noticia fue tan sorprendente, no podíamos creerlo. And we investigated. Investigamos. My wife and I even went to the Philippines in June. Mi esposa y yo fuimos a las Filipinas en el mes de junio. And tragically, we learned that this girl was not the only one. Y trágicamente supimos que no solamente era esta joven. We learned that for 30 or 40 years, he had been taking advantage of young women. Y supimos que por 30 o 40 años ella ha estado abusando de las jóvenes. My wife, when we went over there, counseled with a lady who was now in her 40s. Y mi esposa estuvo hablando, cuando fuimos para allá estuvo hablando con una señora que ya tenía 40 años. And this man, when he was a pastor in the Philippines, had gotten alone with her when she was 16 years old.
Y este hombre, cuando estaba pastor ahí en las Filipinas, ella había estado con ella sola cuando tenía 16 años and took away her purity. y le quitó su pureza. When she talked to my wife, Cuando ella habló con mi esposa, she thought the only person she had ever told other than my wife was her mother. la única persona a la quien le había contado esto, aparte de mi esposa, era a su propia madre. And as we continued to investigate, we found many, many women. We don't know how many there were. Y a medida que seguimos investigando, descubrimos más y más mujeres. En realidad no supimos cuántas fueron en total. Young women in the church, Jóvenes en la iglesia, young women who worked for him in other ways, jóvenes que trabajaron para él en otros contextos, and many, many lives which were devastated. y muchas vidas fueron destruidas. Also, as this happened, we discovered some other things. Y también cuando esto sucedió, descubrimos otras cosas. Once this became public, other women started coming to us who had been abused not by him, but by other people. Otras mujeres, cuando esto se hizo público, otras mujeres empezaron a acercarse que habían sido víctimas de abuso, no por él, pero por otras personas. Women who have been holding this in for years, if not decades. Mujeres que han estado guardando esto en su corazón por años o décadas. Women in the U.S., and was a grandfather or an uncle. Mujeres en Estados Unidos que habían sido abusadas ya sea por el abuelo o un tío. And in the Philippines, pastors, missionaries. En las Filipinas, pastores, misioneros. We saw that there was a pattern of other people covering it up rather than exposing it. Y descubrimos que había un patrón donde otras personas en lugar de exponerlo, lo ocultaban. That, for example, the mother of this girl who was hurt when she was 16, Por ejemplo, la madre de esta joven que tenía 16 años. she didn't want shame to come on her family. Ella no quería que la vergüenza cayera sobre su familia. So this pastor continued in ministry for many, many more years without really being exposed. Así que este pastor siguió en el ministerio por muchos años sin ser expuesto. And again, as we looked into this, we saw it's just an epidemic. Y así como lo podemos ver, entonces esto es una situación de epidemia casi. The same thing happens in families. Lo mismo sucede en las familias. A young girl complains about what her uncle did, Una jovencita que se queja de lo que su tío le hizo and the rest of the family just tells her to be quiet, don't say anything. y la demás familia le dice, no digas nada, mantente en silencio, no digas nada. And she does not receive the protection that she deserves. Y ella no recibe la protección que merece. So what I want to share now is what's on here is 6 things that we learned Y ahora lo que quiero compartir con ustedes son 6 cosas que aprendimos nosotros. when we went to the Philippines. I presented this to a large group of pastors and church leaders. Cuando fuimos a las Filipinas, yo presenté esto a un grupo grande de pastores allá y líderes. And one of my goals was not just to help them to understand what had happened to this man they all looked up to as their leader, Y una de las metas no fue el hecho de que supiera la gente lo que le pasó, a lo que sucedió con este hombre, que era un gran líder. but my desire was that the entire culture of how churches deal with this problem would be changed. Pero mi deseo era de que la manera de pensar de las iglesias cuando tratan de este tipo de problemas cambie. So we need to be aware, Así que debemos estar conscientes. and the Bible addresses this issue. Y la Biblia habla de este tema. And first I want you to turn to 2 Samuel 13. Primero quiero que abran sus Biblias en 2 Samuel capítulo 13. The first thing we learned is that sexual predators are incredibly deceitful. Lo primero que aprendemos es de que los depredadores sexuales son muy engañosos. And I'm going to read what I think is one of the saddest chapters in the entire Bible, Voy a leer uno de los capítulos que a mí me parecen los más tristes de la Biblia. 2 Samuel 13, beginning in verse 1. Estamos en 2 Samuel capítulo 13, iniciamos con el verso 1. Now it was after this that Absalom, the son of David, had a beautiful sister whose name was Tamar, and Amnon, the son of David, loved her. Amnon was so frustrated because of his sister Tamar that he made himself ill, for she was a virgin, and it seemed hard to Amnon to do anything to her. But Amnon had a friend whose name was Jonadab, the son of Shemaiah, David's brother, and Jonadab was a very shrewd man.
He said to him, O son of the king, why are you depressed morning after morning? Will you not tell me? Then Amnon said to him, I am in love with Tamar, the sister of my brother Absalom. Jonadab then said to him, Lie down on your bed and pretend to be ill. And when your father comes to see you, say to him, Please let my sister Tamar come and give me some food to eat, and let her prepare the food in my sight, that I may see it and eat from her hand. So Amnon lay down and pretended to be ill. When the king came to see him, Amnon said to the king, Please let my sister Tamar come and make me a couple of cakes in my sight, that I may eat from her hand. Then David sent to the house for Tamar, saying, Go now to your brother Amnon's house and prepare food for him. So Tamar went to her brother Amnon's house, and he was lying down, and she took dough, kneaded it, made cakes in his sight, and baked the cakes. She took the pan and dished them out before him, but he refused to eat. And Amnon said, Have everyone go out from me. So everyone went out from him. Then Amnon said to Tamar, Bring the food into the bedroom, that I may eat from your hand. So Tamar took the cakes which she had made and brought them into the bedroom to her brother Amnon. And when she brought them in to eat, he took hold of her and said, Come, lie with me, my sister. But she answered him, No, my brother, do not violate me, for such a thing is not done in Israel. Do not do this disgraceful thing. As for me, where could I get rid of my reproach? And as for you, you will be like one of the fools in Israel. Now therefore speak to the king. He will not withhold me from you. However, he would not listen to her. Since he was stronger than she, he violated her and lay with her. Versículos 1 en adelante. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, Hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Amnón le respondió, Yo amo a Tamar, hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén, y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo, Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no debe hacerse así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír esto, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Sexual predators are very deceitful. Los depredadores sexuales son muy engañosos. This man whom we knew in the Philippines, this missionary, was one of the most respected Christian leaders in the entire nation. Este hombre a quien fuimos a ver en las Filipinas era uno de los líderes más respetados en todo el país. But what we learned is he used that position of trust and respect as the very means by which he would get alone with women. Pero lo que aprendimos es que por la misma posición de respeto y confianza que tenía, ese era el mismo medio que utilizaba para acercarse a las mujeres. That the pastor invites you to his house. Que el pastor les invitaba a su casa.
It never occurs to you that he would do something wrong. Nunca se te ocurriría que él haría algo malo. And so the girl comes. Así que la muchacha va a la casa She's surprised the pastor's wife is not home. y ella se sorprende que la esposa del pastor no está en casa. And what happened to Tamar happens to her. Y lo que le pasó a Tamar le sucede también a la joven. Amnon used the trust of his father and his half-sister. Amnón utilizó la confianza de su padre y de su media hermana. It didn't occur to David or to Tamar that Amnon would do such a thing. Ni a David ni a Tamar se les ocurrió que Amnón hiciera tal cosa. Most abuse takes place not from a stranger, La mayoría del abuso se lleva a cabo no por un extraño, but an uncle, a grandfather, pero es por causa de un tío, un abuelo, or even a pastor or a missionary. o quizá un pastor o un misionero. There have been many, many cases in many countries of clergymen using their position of trust to take advantage of weak women. Existen muchos casos en muchos países donde personas del clero usan la confianza de las personas para abusar de las mujeres. There's a second principle. Hay un segundo principio. Look at Deuteronomy chapter 22. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 22. I'm going to read verses 22 to 24. Y vamos a leer versos 22 al 24. If a man is found lying with a married woman, then both of them shall die. The man who lay with the woman and the woman, thus you shall purge the evil from Israel. If there is a girl who is a virgin engaged to a man, and another man finds her in the city and lies with her, then you shall bring them both out to the gate of that city, and you shall stone them to death. The girl because she did not cry out in the city, and the man because he has violated his neighbor's wife. Thus you shall purge the evil from among you. But if in the field the man finds the girl who is engaged, and the man forces her and lies with her, then only the man who lies with her shall die. But you shall do nothing to the girl. There is no sin in the girl worthy of death. For just as a man rises against his neighbor and murders him, so is the case. When he found her in the field, the engaged girl cried out, but there was no one to save her. Versículo 22 en adelante. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. There's an important principle in this passage, Hay un principio muy importante en este pasaje, and that is that our children and all potential victims of sexual abuse need to be taught to cry out if someone tries to do this to them. y es que a nuestros hijos y a cualquier persona potencialmente víctima de abuso sexual, debemos enseñarles a que ellos declaren o expongan una situación como esta. It says that the girl who willingly was with the man and did not cry out shares some blame. Dice aquí el pasaje que la mujer que estuvo con el hombre y que voluntariamente fue y no, dice la Biblia, no dio voces, no gritó, ella también es culpable. Now, on the other hand, the one who cries out is innocent. Pero por otra parte, la mujer que dio voces, que gritó, pidió ayuda, ella es inocente. So let me make some specific application of this. Déjeme hacer una aplicación más específica de esto. Sexual predators are incredibly clever and manipulative. Los depredadores sexuales son muy astutos y manipuladores. Once they get to a young person, and this could be a boy or a girl, Una vez que esta persona puede llegar a un jovencito, niño o niña, they will try to scare that child into staying quiet. van a tratar de
asustar, de intimidar al niño para que mantenga o guarde silencio. They'll say, we'll both get in trouble if you tell anybody. This is our secret. Él le va a decir, ¿sabes qué? Los dos nos vamos a meter en problemas si le dices a alguien, esto va a ser nuestro secreto. I think the overwhelming majority of victims say nothing. Creo que la mayor cantidad de víctimas no declara nada. Recently, we've had a counseling case where we learned of children who were sexually abused over a 5-year period, and yet none of them said anything. Tuvimos un caso de consejería donde niños estuvieron siendo abusados por un periodo de 5 años. Nadie dijo nada. Young girls, young boys are vulnerable because they are naive. Los pequeños niños o niñas son vulnerables porque son ingenuos. We live in an evil age, Vivimos en una época de maldad and we need to protect our children. y debemos proteger a nuestros hijos. And one way we need to protect them is we need to warn them at a very, very early age that something like this may happen, and here's what you're going to do. Y debemos de una manera de protegerles es advertirles, decirles, sabes que esto es algo que puede pasar y esto es lo que tienes que hacer. And you should explain this in an age-appropriate way. Y tienes que explicarlo de acuerdo a su edad. And even with a 3-year-old, Incluso con un pequeño de 3 años. if somebody other than mommy or daddy tries to take off your clothing Si alguien, aparte de tu papá o tu mamá, quiere quitarte tu ropa or touch you in a private place, o tocarte en tus partes privadas, I want you to run and scream as loudly as you can. yo quiero que corras y grites lo más fuerte que puedas. And even let's practice. E incluso le puedes decir, vamos a practicar. What will you do? ¿Qué harías tú? And show them how they need to do it. Y entonces le enseñas al pequeño cómo hacerlo. And all the way up through teenagers. Y esto tiene que ser una instrucción continua hasta la adolescencia. And quite frankly, that predators try to use a position of trust in order to find victims. Y francamente los depredadores siempre están buscando esa posición de confianza para encontrar a sus víctimas. It's unlikely to be a stranger in the street. Es poco común que sea un extraño en la calle. It's more likely to be a relative or somebody in church. Es más común que sea un pariente o alguien de la iglesia. And so we need to, again, prepare our children and to teach them they must cry out. Así que debemos de preparar a nuestros hijos y enseñarles que griten, que den voces. It also means that we need to have in our churches policies in place Y esto también significa que en nuestras iglesias debemos tener estas políticas o estos principios. as far as possible to protect our young people. Y esto tiene que ser para proteger a nuestros pequeños. I'm amazed when I hear stories of how a predator, even in what seems to be like a public place, can get alone with a child for a few minutes. Me sorprende cómo es que he escuchado cómo un depredador puede llevarse a un pequeño a solas en un lugar público. You cannot be too careful. No puedes tener demasiado cuidado con esto. It's very, very important for women to cry out for several reasons. Es muy importante que una mujer dé voces o pida ayuda por muchas razones. Not only to keep herself safe, No solamente para mantenerse a sí misma a salvo, but also for the sake of future victims. pero también por el bien de las futuras víctimas. The woman who had been violated when she was 16, who talked to my wife, La mujer que había sido violada a la edad de 16 años, que habló con mi esposa, one reason she was weeping was because she wondered if over 20 years ago, if she would have cried out, if that might have stopped this man. una de las razones por las cuales ella lloraba era de que se preguntaba, si yo hubiese hablado hace 20 años, quizá este hombre ya se hubiera detenido. Third principle, Tercer principio, we need to protect and help victims. necesitamos proteger y ayudar a las víctimas. Back to 2 Samuel 13. Regresamos a 2 de Samuel capítulo 13. Continuing in verse 15, this is after Amnon has violated Tamar. Y estamos aquí ahora en el versículo 15, y esto es después de que Amnón abusó de Tamar. Then Amnon hated her with a very great hatred, for the hatred with which he hated her was greater than the love with which he had loved her. And Amnon said to her, "Get up, go away." But she said to him, "No, because this wrong in sending me away is greater than the other that you have done to me." But he would not listen to her. Then he called his young man who attended him and said, "Throw this woman out of my presence and lock the door behind her."
Now she had a long-sleeved garment, for this was the manner of the virgin daughters of the king, dressed themselves in robes. Then his attendant took her and locked the door behind her. Tamar put ashes on her head and tore her long-sleeved garment which was on her. She put her hand on her head and went away, crying aloud as she went. Then Absalom, her brother, said to her, Has Amnon, your brother, been with you? Now keep silent, my sister. He is your brother, and do not take the matter to heart. So Tamar remained and was desolate in her brother Absalom's house. Now when King David heard of these matters, he was very angry. Leemos capítulo 13, versículo 15 en adelante. Luego la aborreció Amnón, esto fue después de haber abusado de ella, con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Ella le respondió, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella las puertas. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas de vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores de que estaba vestida, y puesta en su mano sobre la cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Now Tamar did not remain silent, did she? Ahora vemos aquí que Tamar no guardó silencio. She could have walked away and pretended like nothing happened, Ella pudo haber salido y pretender que nada sucedió, but she publicly displayed crying out what had happened to her. pero ella públicamente expresó lo que le había sucedido. But what happened to her is what happens to many victims. Pero lo que le sucede a ella le sucede a muchas víctimas. It says David was very angry. Que dice que David estaba muy enojado Her father, who was also king, he didn't like what happened. porque a su padre, que también era el rey, no le gustó lo que sucedió. But as far as we can tell, he did nothing whatsoever to protect the honor of his daughter. Pero hasta donde podemos ver, no hizo él nada para proteger el honor de su hija. In the same way, Absalom, her brother, Y de la misma manera su hermano Absalón. what Absalom said to her is very similar to what girls hear today. Lo que dice Absalón a su hermana es lo que muy a menudo las muchachas escuchan hoy. He tells her to be quiet. Le dice él que guarde silencio. He says, because he's a relative, don't think about it. Porque le dice, es tu pariente, no pienses en eso. Many victims are told to be quiet. A muchas víctimas se les dice lo mismo, que guarden silencio. Don't bring disgrace upon the family. No traigas la vergüenza, la desgracia a nuestra familia. Sometimes they're even treated as if it was really their fault. En ocasiones se les trata a ellas como si fuera culpa de ellas. The same thing happens in churches. Lo mismo sucede en las iglesias. Yeah, I know he shouldn't have done that to you. Sé que no debió hacer eso But contigo, you shouldn't have let yourself get alone with him. pero también tú no debiste acercarte con él. Nobody's going to believe you anyway. Nadie te va a creer. Plus, God is really using him. Además, Dios lo está usando. So he has this one fault. We Así- shouldn't make too much of it. Así que, pues es una sola falta. No deberíamos hacer mucho escándalo de esto. The scripture says that God cares for the weak and for the oppressed. Pero la Biblia dice que Dios tiene cuidado del débil y del oprimido. Psalm 146, Salmo 126. it says, He executes justice for the oppressed. He gives food to the hungry. He sets the prisoners free. 126. 146, Oh, 46. 7. Sorry. 146, perdón, versículo 7. Que Él hace justicia a los agraviados y da pan a los hambrientos y libera a los cautivos. Proverbs 31, verses 8 and 9. Proverbios 31, versículos 8 y 9. Open your mouth for the mute, for the rights of the unfortunate. Open your mouth, judge righteously, and defend the rights of the afflicted and the needy. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. One of the saddest things about what happened in the Philippines is that many people, or several people, knew, but they covered it up. Una de las cosas más tristes de la que sucedió en las Filipinas es de que varias personas sabían,
pero callaron y lo cubrieron. They didn't want to bring shame No querían traer vergüenza to the family and to the church. a la familia o a la iglesia. All they did was postpone the shame. Ellos lo único que hicieron en realidad fue posponer la vergüenza. Number 4, Número 4. sexual predators need to be publicly exposed. Los depredadores sexuales deben de ser expuestos públicamente. The Roman Catholic Church had a great scandal several years ago. La Iglesia Católica Romana pasó por un gran escándalo hace algunos años. There were priests who were abusing children, Había sacerdotes que estaban abusando de niños. and when this was discovered, they would just move the priest to a different parish where he would do it again. Y cuando lo descubrieron, lo que hacían es que movían al sacerdote a otra parroquia donde lo hacían otra vez. But the same thing has happened in Protestant and evangelical churches. Pero también lo mismo ha sucedido en iglesias protestantes o evangélicas. Pastors and missionaries who have done these things, and yet it's covered up. Pastores y misioneros que hacen este tipo de cosas y se encubre, perdón. We've learned about so many cases like this in the Philippines, in the United States, and even in Mexico. Hemos escuchado de muchos casos similares en las Filipinas, en Estados Unidos, incluyendo México. Often the person who did the evil just kind of silently moves on to the next place to continue to do it somewhere else. Muy a menudo la persona que hace la maldad de una manera silenciosa se muda a otro lugar donde continúa dañando a alguien más. 1 Timothy 5 says that church leaders who abuse their position and are disqualified need to be publicly rebuked. They need to be publicly admonished and removed. Primera de Timoteo 5 dice que los líderes que abusan de su autoridad deben de ser expuestos públicamente. I think also in most of these cases we're talking about crimes being committed. Y también algo importante mencionar es que en estos casos se está cometiendo un crimen. And where appropriate, the civil authorities should be brought in to prosecute the person who has perpetrated the crime. Y en esos momentos es apropiado que la ley, la autoridad llegue y haga justicia sobre aquel que ha cometido el crimen. Even if he claims that the relationship was consensual, it is still wrong because he used his power to gain that relationship, especially with a minor. Y aun cuando la persona dice que la relación fue consensual, aún así está mal porque está utilizando de su poder para abusar de una menor o de un menor. And again, the problem will be when the person continues in a position of trust and leadership that gives him power to victimize more people. El problema es que cuando la persona continúa en esa posición de confianza o liderazgo, mantiene el poder para seguir abusando de otras personas. Even if he's not put in prison, the fact that his sin is publicly exposed in the community will help keep people safe from him. Incluso si la persona no es puesta en la cárcel, pero el hecho de exponerla públicamente, esto permite que la comunidad por lo menos se mantenga a salvo de la persona. One of the reasons Caroline and I went to the Philippines was to publicly state what had happened and to warn the churches. Una de las razones por la que Pastor Jim y su esposa fueron a las Filipinas fue para hacer una declaración pública de lo que había sucedido y advertir a las personas y a las iglesias. Our church issued a public statement to be read in the churches, warning them about this man and men like him. La iglesia hizo un escrito que fue puesto públicamente para advertir a las iglesias acerca de personas, de esta persona y personas como él. Church leaders who engage in this kind of behavior are unfit for ministry and must be removed, never to hurt people again. Y los líderes de una iglesia que han hecho algo similar deben de ser removidos de su puesto para no volver a lastimar a alguien. When we were in the Philippines, we were talking to one lady who had been victimized. Cuando fuimos a las Filipinas, hablamos con una de las personas, una señora que fue víctima. And she told us, well, there's another man here who also tried to do this to me, another pastor. Y ella dijo, hay otro pastor que quiso hacer lo mismo conmigo. And one effect of these events is that pastor has also now been publicly exposed as a predator. Y un efecto de esto fue que también ese pastor también fue expuesto como un depredador. There must not be a cover-up. No debe de haber encubrimientos. Number 5, Número 5.
Victims must be taught to deal with the past biblically. A las víctimas se les debe enseñar a lidiar con su pasado de una manera bíblica. Yesterday I mentioned the book, in English it's called Putting Your Past in Its Place. Ayer les mencioné este libro que dice ponga su pasado donde pertenece. And what the author describes is that even when somebody sins against us, when somebody hurts us, we can either respond in a righteous way or an unrighteous way. Y lo que el autor describe es de que cuando alguien nos hace un daño, tenemos la opción de responder de una manera justa o injusta. Some victims bear false guilt. Algunas víctimas llevan sobre sí una falsa culpa. They need to realize that what that person did, like what Amnon did to Tamar, was his sin, not her sin. Y esa persona tiene que entender que lo que la persona le hizo a él o a ella es lo mismo que le sucedió con Amnón y Tamar. Fue culpa del depredador, no de la víctima. She needs to understand, I think the story of Amnon and Tamar is a good one, that she has been victimized by a person who abused his power and strength against her. La persona tiene que entender que esa persona utilizó de su poder, de su autoridad y abusó de ello en contra de la víctima. So I want to make it very clear that most of the blame and the greatest blame is upon the perpetrator who abused her. Y quiero aclarar que la mayoría de la culpa entonces es sobre la persona, sobre el abusador. But it also may be that she has sinned too. Pero también puede existir el caso en que ella, la víctima, ha pecado también. Sometimes when people sin against us, we respond sinfully. En ocasiones cuando las personas pecan en contra nuestra, nosotros respondemos de una manera pecaminosa. One girl with whom we counseled came to realize that she too had sin. Una muchacha a quien estuvimos aconsejando, ella llegó a ese punto de reconocer que ella misma había pecado. When this man tried to get her to do wrong things, she should have cried out. Cuando este hombre la estaba convenciendo de que hiciera cosas malas, ella debió exponerlo, declararlo, decirlo. And then, after initially resisting his advances when she gave in, they then had a relationship that lasted many years. Y entonces, y después lo que pasó es de que después de él insistir tanto, al momento en que ella cedió, continuó una relación con él de muchos años. And for that agreement and not exposing him and continuing in that relationship, she had to confess that sin to God. Y por llegar ella a ese punto en que estuvo de acuerdo y continuó con esa relación, entonces llega ese momento en que es un pecado que ella debe de confesar a Dios. So what you want is for the victim to see what has happened from a true and biblical perspective. Entonces lo que tú deseas es que la víctima vea y entienda lo que ha sucedido de una perspectiva bíblica. This person has done something terrible to her. Esta persona ha hecho algo terrible a ella, But in her response to that, she may have sinned. pero en la respuesta de ella a esta acción puede que ella pecó. But there is grace and forgiveness for sinners. Pero hay gracia y perdón para los pecadores. And thankfully, in the case of this one girl, she's getting godly counsel and she's doing a lot better. Y gracias a Dios, en el caso de esta muchacha, está recibiendo consejo bíblico piadoso y ella está mejorando. Finally, number 6, Y finalmente, número 6, we must put our ultimate trust in God and not in men. debemos de poner nuestra máxima confianza en Dios y no en el hombre. This former missionary was almost revered as a great man. Este ex misionero del que les he hablado estaba siendo reverenciado como un gran hombre. And he did not have true accountability where he was working. Y en realidad él no estaba dando cuentas con nadie donde él trabajaba. He was trusted too much. Se le confió demasiado. We need to have accountability among church leaders. Debemos tener esa contabilidad entre los líderes de las iglesias. Sometimes there are churches where one man rules so absolutely no one can question him no matter what he does. En ocasiones hay esas iglesias donde un hombre es el que gobierna de una manera absoluta y nadie cuestiona lo que él hace. Often abuse takes place in such situations. Muy a menudo es donde se lleva a cabo el abuso. But also, when we see things like this happen, we too must remember that our trust is in God and not in men. Pero también cuando nosotros vemos que esas cosas suceden, debemos recordar que nuestra confianza está en Dios y no en el hombre.
This has been hard for some of the people who came to faith through this man and who were counseled by this man. It's shaken them up a lot. Esto es muy difícil para las personas que vinieron a la fe en Cristo por medio de este hombre o recibieron consejo alguna vez por medio de este hombre y esto los sacude. And we've tried to help them to see that our trust is not in a man, our trust is in Christ. Y nosotros tratamos de ayudarles a ellos que vieran que su confianza, nuestra confianza, no está en el hombre, está en Cristo. Men may fail you. Porque el hombre te puede fallar. Women may fail you. Las mujeres te pueden fallar. Jeremiah says, if you trust in people, you'll be like a bush in the desert. Jeremías dice que si tú confías en el hombre serás como un arbusto en el desierto. But if you trust in God, you can be like the tree planted by the rivers of water. Pero que si tú confías en Dios serás como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. And I've actually been encouraged by these churches in the Philippines, which this man had planted. Y esto es precisamente algo que me ha animado en las iglesias. And how many of them, even though their leader sinned so terribly, their Lord is still sinless. Que aún cuando estos líderes de estas iglesias han pecado terriblemente, su Señor, su Salvador, sigue sin pecado. And now, I think more than ever, rather than exalting a man or a leader, they're exalting Christ. Y creo que en estas alturas, en lugar de ellos de estar exaltando a un hombre, a un líder, están exaltando a Cristo. My time is up for now, but this afternoon in the final session I want to talk about how do you help a victim of abuse. El tiempo se me ha acabado, pero más tarde estaré hablando de cómo podemos ayudar a una víctima de abuso. I will mention a couple of the resources we have out there. Y quiero mencionarles algunos de los recursos que tenemos allá afuera en venta. This is a booklet called Sexual Abuse, Beauty for Ashes. Y este es un pequeño libro, está en inglés, se llama Abuso Sexual y dice Belleza para las cenizas. And it goes through O de cenizas a belleza. it goes through the story of Tamar, kind of like I did, and talks about how you can counsel and use the scripture to help someone like this. Y este libro habla acerca de la vida de Tamar y cómo tiene esta idea de cómo usar este ejemplo para aconsejar a otros. The other book is called Rid of My Disgrace. Y el otro libro es Deshacerme de mi desgracia. And it goes through all the emotions that a woman who may have been molested or mistreated may experience and how the Bible helps her to overcome. Y este libro habla de las emociones y experiencias que una mujer puede tener o sentir en un momento así y cómo es que ella puede vencer. Let's pray. Oremos. Father in heaven, we thank you that you are the protector of the weak. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el protector del débil. I'm sure there are people here who've been badly hurt. Y estoy seguro, Señor, que hay personas aquí que han sido lastimadas seriamente. Perhaps even what I've talked about has made them have some very deep feelings. Y quizá de lo que he hablado esta mañana ha traído a ellos esos sentimientos profundos. Help them to turn to you and to find comfort. Ayúdale, Señor, a venir a ti y encontrar ese consuelo. Help them to deal with the past in a biblical way. Ayúdale, Señor, a enfrentar su pasado de una manera bíblica. Thank you for the hope we have in Christ. Y gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. There may also be someone here who has been guilty of hurting others in this way. Y quizá exista alguien aquí que es culpable de herir a otros de esta forma. Give grace for repentance, Dale gracia para arrepentimiento, to make restitution, para que haga restitución, to turn to you. para que vuelva a ti. We pray this in Jesus' name. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.